Buenos días queridos y queridas alumnas del SEPTEM. Soy el profe Nico y en este video vamos a repasar lo que hemos visto en este mes de mayo con respecto a nuestra primera unidad acerca de los tiempos primitivos y nuestro gran repaso por toda la historia universal. Primero, y como ya lo hemos hecho las semanas anteriores, vamos a ejercitar y dejar en claro todo lo que tiene que ver al marco temporal. Tal como ustedes ya han visto en sus PowerPoint complementarios, el marco temporal es todo lo que tiene que ver con las fechas. Es nuestro apoyo en fechas, es decir, el tiempo en el cual se produjo cierto acontecimiento histórico. Principalmente se manifiesta en años, como también en siglos, en épocas o en periodos. En este caso, de la prehistoria, vemos como en esta línea de tiempo, por ejemplo, nos señala acerca de los millones de años, ¿cierto?, en que se produjeron ciertos hitos, como por ejemplo la aparición de las primeras especies que pudieron caminar erguidos, como también la aparición del Homo sapiens, es decir, nuestra forma definitiva. Resumiendo entonces, el marco temporal tiene que ver con todo esto relacionado al tiempo, a la época, las fechas en el cual suceden los acontecimientos históricos. En este caso, de la prehistoria, recuerden que siempre vamos a hablar de millones y miles de años atrás, porque esta parte de la línea de tiempo universal es la más larga. Ahora bien, lo otro que hay que dejar en claro es el marco espacial. Cuando hablamos de marco espacial, nos referimos siempre al lugar donde sucedió cierto acontecimiento histórico. En este caso, estamos hablando del proceso de hominización, es decir, desde que apareció la primera especie humana hasta concretar el proceso de su evolución. En este caso, entonces, nuestro marco espacial sería el continente africano en específico. Ahí le otorgamos un lugar determinado y específico como nuestro marco espacial de estudio, en primera medida, porque tal como nos indica nuestro mapa, luego, tras concretar su forma evolutiva final, el ser humano comenzó su desplazamiento. Si bien es cierto, como sale en esta simbología, pareciera que el hombre de Neandertal se ubicó aquí cerca en las estepas europeas, y luego el Homo erectus por parte de África y también por Asia. Estas son teorías. Algunas teorías señalan de que todo el proceso evolutivo se llevó a cabo en África. Otras teorías señalan que el Neandertal es una escala dentro del proceso evolutivo, como también se señala que es una especie diferente, ¿cierto?, que se juntó con el Homo sapiens de África. ¿Ya? En el fondo, tanto el Neandertal, el Homo erectus como el Homo sapiens se establecen como escalas, ¿cierto?, de esta etapa evolutiva para llegar a la etapa final del Homo sapiens sapiens. Tal como les señalaba entonces, este proceso de hominización involucra la evolución, que en simples palabras son el conjunto de cambios que permiten que un grupo de seres vivos se adapten a su hábitat. Acá, chicos, tienen que tener claro dos conceptos muy relevantes que se involucran con la evolución, que es el origen de nuestra especie, ¿cierto?, de toda la humanidad, sumado a la adaptación. Esta adaptación es clave para entender el proceso, puesto que la evolución se fue logrando impulsada por esta adaptación. ¿Y adaptación a qué? Al hábitat, como sale aquí en la simbología, ¿cierto? El hábitat natural, que en un principio es África, ¿ya? Y luego vamos a ir viendo cómo se va trasladando. La adaptación permitió, ¿cierto?, iniciar con este proceso evolutivo. Cuando hablamos de homínidos, ya que lo vamos a encontrar este concepto durante lo largo de este contenido, tenemos que remitirnos a la familia de primates caracterizada por el bipedismo. Entonces, en este caso, en este ejemplo, los conceptos relevantes son el bipedismo, es decir, esos primates que lograron mantenerse erguidos, ¿ya?, caminar en dos pies, y la liberación de las extremidades superiores, los brazos. Esto fue un hito muy relevante, puesto que al liberar los brazos le permitió, como ven en esta imagen ya del Homo habilis, manejar ciertas herramientas y utensilios. Vamos a ver entonces
como estos cambios biológicos, ya que el bipedismo, ¿cierto?, y la liberación de las extremidades inferiores pertenecen a un cambio biológico, físico en el cuerpo, pasa a transformarse en un cambio cultural. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Cómo el cuerpo trasciende, ¿cierto?, y se transforma en un cambio cultural? Cuando, por ejemplo, comenzaron a utilizar herramientas. Aquí también la migración, como dice acá, de África hacia otros continentes, ¿cierto?, no fue al azar, fue principalmente en búsqueda de alimentos, ¿ya? Una necesidad biológica, pero que le permitió desarrollar herramientas un poco más especializadas. Por ejemplo, acá, acerca del Homo neanderthalensis, señala que se adaptó a climas fríos y sepultó a sus muertos. Para haberse adaptado a climas fríos, no solamente tiene que ver con el vello del cuerpo, sino también al desarrollo de abrigos, pieles, ¿cierto?, y herramientas, sus casas, sus chozas, los primeros lugares donde se alojaron, ¿cierto?, para combatir este frío. Y el aspecto cultural relevante de esta etapa de la evolución fue sepultar a sus muertos, entender la cercanía con alguien de su especie, que seguramente lo acompañó con muchos años, y darle un honor, ¿cierto?, al partir de esta vida, como sería una especie de sepultura. Luego vamos a ir analizando cómo ese concepto se fue transformando y se fue involucrando hoy en día, por ejemplo, en un rito fundamental como es el funeral y la sepultura de nuestros muertos. Finalmente, en nuestra última etapa evolutiva, el Homo sapiens ya había cubierto todos los continentes, como señala acá, y había logrado un desarrollo del pensamiento más avanzado, es decir, un cambio cultural consolidado. Una vez ya cuando hablamos del Homo sapiens, es decir, nuestra forma definitiva en el proceso de evolución, podemos hablar del Paleolítico. Ya estamos en el centro del Paleolítico, esta subdivisión de los tiempos primitivos, podríamos llamarlo la primera etapa de los tiempos primitivos, ya que nuestro marco temporal podríamos situarlo en 2,5 millones de años antes de Cristo hasta el 10.000 antes de Cristo aproximadamente. Una característica: sociedad simple organizada en banda o clan, que vivían en cavernas o en tiendas de cuero. Como les señalaba, las primeras ideas, las primeras defensas ante el frío, adaptación, organizada en banda o clan, servía para moverse rápidamente, para trasladarse. Es por eso que se señala que el ser humano en primera medida fue nómade. Por esta necesidad constante de traslado, no se asentaba, no estaba mucho tiempo en un lugar. Luego, en relación al tema de la sepultura de sus muertos, empezó a creer no solo en la muerte, sino que también en el poder de las fuerzas de la naturaleza. Esto va a ser muy relevante, puesto que las fuerzas de la naturaleza van a proporcionar las primeras ideas de religión, que vamos a ver mucho más adelante en nuestro contenido. Y otro aspecto cultural relevante, no solo fue la sepultura, sino que también comenzaron a dejar testimonios de su vida cotidiana, lo que hacían día a día, en las pinturas rupestres, estas pinturas realizadas en rocas y cavernas, donde ellos se alojaban. Aquí algunas imágenes representativas, como por ejemplo un lugar característico de alojo. Esta pintura rupestre que señalaba principalmente lo hacían de sus características y de sus actividades productivas, como era en este caso la caza. Aquí también un conjunto de pequeñas imágenes de las primeras herramientas, utensilios y de esta adaptación, que es lo primero que estamos señalando. Y esta imagen final, ¿cierto?, de un elemento característico del Paleolítico que fue la megafauna. Esta primera razas de animales y megafauna, porque eran de un tamaño bastante grande en comparación a los animales actuales. Por ejemplo, el mamut del elefante o el tigre colmillo de sable al tigre común y corriente. Así que, como ven, estos cambios biológicos fueron consolidando cambios culturales, como lo apreciamos acá, que le dan las principales características al Paleolítico. Si te gustó este vídeo, dale like o comenta aquí abajo como buen niño o niña rara. Muchas gracias, chicos, por su atención y espero que estén muy bien. Nos vemos.